¿Sabías que tu mente es el activo más poderoso y valioso que tienes? La capacidad de hacer tuyo lo que quieres se encuentra en ti. Solamente tienes que conocer, aceptar, asimilar y practicar una nueva filosofía de vida, la cual te ayudará a descubrir y trabajar tu yo verdadero para encaminarlo a dirigir correctamente la energía que habita en tu interior y que sea parte de los resultados que deseas y mereces. Puedes tener riqueza, fama, un barco, ser una estrella de rock, encontrar el amor o escribir un libro, lo que quieras. ¿Qué es lo que anhelas? Escríbelo y ponlo en un lugar seguro. Estoy a punto de revelarte los secretos para encontrar tu propio genio mágico, ese que te ayudará a conseguir todo lo que quieres y anhelas. Empecemos sin más preámbulos. Mira este video y quédate hasta el final, porque hoy en ECTV Play Motivación aprenderás a usar la ley de atracción para conseguir lo que quieres y que dejes de conformarte con menos de lo que mereces. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra atraer? ¿Cómo te sentirías si pudieras atraer lo que quisieras a tu vida? ¿Realmente lo crees posible? De acuerdo a una de las leyes universales, sí, nuestras vidas y todo lo que existe en nuestro mundo, tal como lo conocemos, se rige por la ley física de la gravedad. Funciona de la misma forma con la ley de atracción. Puede que hayas oído hablar de la ley de atracción a lo largo de tu vida, y sin duda te puedo asegurar que se ha manifestado de forma consciente e inconsciente. Lo que llamamos ley de atracción ha tenido varios nombres alrededor de los años, como nuevo pensamiento, ciencia de la mente, pensamiento positivo, metafísica y pensamiento de prosperidad. He aquí algunas formas en las que hemos hablado de ella. 1. Lo que se siembra se cosecha. 2. Lo que das lo recibirás de vuelta. 3. Semejante atrae a lo semejante. 4. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. 5. La ley de la oferta y la demanda. 6. Lo que viene, se va. Catherine Ponder, autora de Las leyes dinámicas de la prosperidad, define la ley de la atracción de esta forma. Lo que irradias hacia afuera en tus pensamientos, sentimientos, imágenes mentales y palabras, lo atraes a tu vida. La idea de la atracción es inmediatamente llamativa para la mayoría de la gente. Esta consiste en atraer algo hacia ti, casi como una atracción magnética. La idea de una energía magnética que llama algo hacia ti es el núcleo de la ley de la atracción. Ahora imagina lo que podrías atraer a tu vida si supieras cómo dirigirla. Cambia tu mentalidad. Cualquier persona tiene la oportunidad de ver la abundancia que le rodea y rápidamente se dará cuenta de que cualquier objetivo es alcanzable. Solo tienes que cambiar tu forma de pensar y estar más abierto a recibir, con verdadero valor, determinación, fe y fuerza de voluntad. Puedes lograr literalmente cualquier cosa que te propongas. En este video profundizaremos en cómo puedes conseguirlo, ya sea para completar un entrenamiento de ejercicios, para escribir la próxima gran novela romántica o para crear tu propio negocio. Porque una vez que te comprometas al 100% con alcanzar tus sueños, quién sabe lo que puedes lograr. Podrías llevarte una gran sorpresa. Paso 1. Pedir. Debes definir claramente lo que quieres. En lugar de decir quiero un auto nuevo, sé lo más específico posible. Ve a alguna agencia de autos y elige exactamente lo que quieres. Prueba varios modelos, llévate a casa el folleto con las diferentes opciones de colores y modelos. Una vez que decidas qué auto se adapta mejor a tu estilo de vida y a tus necesidades de uso, estarás listo para el primer paso.
Pídele al universo que te traiga cierto modelo de 4 puertas, de cierta marca, de color tal, asientos de cuero negro, reproductor de MP3 con Bluetooth integrado y control de crucero. Suena como una lista de compras, ¿cierto? Claro que sí. Si quieres el auto que deseas, tienes que pedirlo. Si no, no te pongas de mal humor cuando lo que te llegue sea un auto abollado y viejo. Después de todo, tú querías un auto, ¿o no? Pero no pediste exactamente lo que querías. Ese es el poder del primer paso: pedir. Una vez que pides ese auto que tanto deseas específicamente equipado, debes creer que el auto ya es tuyo. Pero espera, aún no está en mi posesión. Eso no cambia nada. Tu responsabilidad en el proceso es creer sin vacilar que el auto es tuyo e ignorar la realidad física. Puede que tu auto aún esté en la agencia, pero por lo que a ti respecta, ya te pertenece. En el momento que dudes o pienses que quizá pediste demasiado, entonces romperás ese rayo conductor por el cual el universo está trayendo tu deseo hacia ti. Por último, tienes que preguntarte si puedes visualizar completamente lo que quieres. Esto es crucial. Si quieres tener claro tu deseo, debes ser capaz de visualizarlo como un paquete completo. No debe faltar ningún detalle. No puede ser superficial o un esquema general. Tiene que ser completo y específico. Si eres capaz de hacer esto, felicidades. La mayoría de las personas no es capaz de hacerlo. La historia de Michael Phelps lo representa a la perfección. Phelps es el atleta con más medallas de oro en los Juegos Olímpicos de todos los tiempos. Su éxito se debe a su increíble disciplina y poder mental. Cuando se le preguntó sobre su secreto, dijo que usa una técnica mental en la que imagina ganar todas sus carreras de natación. Repasa esta imagen mental una y otra vez hasta sentir que está cerca de lograrlo, y luego usa esta visualización en las competencias reales. La visualización es una técnica que implica imaginar con detalle una realidad alternativa, como ganar una medalla de oro, encontrar a tu alma gemela o conseguir ese trabajo increíble. Primero visualizas estos pasos con detalles claros y tridimensionales. Luego te imaginas cómo sería tu vida si ya los hubieras conseguido. Después, rebobinas la visualización hasta el presente y la repites varias veces hasta que tengas un plan para alcanzar tus metas. Esta técnica puede ayudarte a alcanzar la maestría y el éxito como lo ha hecho el atleta Michael Phelps. Paso 2. Creer. Ahora que tienes una idea clara de tu visión y la conoces detalladamente porque la visualizas cada día, la lees en voz alta y la describes de memoria día tras día, se volverá muy clara. Y el segundo paso de la ley de atracción es enfocarse en ello. Ahora, el enfoque no es una simple palabra, sino que implica un trabajo mental. El objetivo de este paso es que creas en tu visión. Creer es la tarea más difícil de practicar para los principiantes de la ley de atracción. Además, es en este punto donde las personas se dan por vencidas en todo el proceso y dejan de esforzarse por atraer lo que quieren o necesitan en su vida. A veces nos decimos a nosotros mismos que no podemos lograr algo porque el universo no nos ha dado nada aún, pero en realidad no hemos permitido que esto funcione. Nuestra creencia no ha sido completa y total. Tal vez hemos estado comprometidos a medias o incluso menos. Afortunadamente, el universo no te entregará un auto a medias. Con la ley de atracción, el compromiso total es un requisito, si quieres tener todos los beneficios. En primer lugar, tienes que creer que es posible. Sí, es posible que haya un puesto de trabajo en esa oficina lujosa. Sí, es posible que pueda desarrollar ese negocio exitoso. Sea cual sea tu visión, cree que es posible. Esta es la clave, la base del éxito, porque si no crees que tu visión puede hacerse realidad, estarás perdiendo el tiempo. Cree que es posible. Cree que puedes hacerlo. Debes creer que puedes hacerlo, no otra persona, tu amigo, tu vecino, tu hermano o hermana, ni tus padres. Solo tú, personalmente, puedes hacerlo. Esto te convertirá en el protagonista de la escena,
Ya no estarás mirando solamente tu visión como una especie de especulación. Ya no se tratará de una teoría. En su lugar, lo estarás poniendo justo en el centro de tu vida, porque eres tú quien puede hacerlo. Eres capaz de hacerlo y no hay poder que pueda detenerte. La manifestación realmente se reduce a creer tanto en tu visión que esto cambia tu estado emocional. Si puedes llegar a este nivel, la ley de atracción está trabajando para ti. Paso 3. Recibir. Aunque puede parecer fácil recibir cosas, en realidad no siempre es así. ¿Crees que no tendrás ningún problema en recibir felizmente ese auto que tanto anhelas cuando llegue a tu casa? Estarás muy contento y agradecido. Si eso es todo, entonces tienes un auto pero no has entendido nada. La gratitud requiere ser expresada, no solo como un «wow, qué hermoso auto, gracias». Debes tomarte un tiempo en serio para mostrar gratitud al universo o al ser supremo de tus creencias religiosas o espirituales, y también a tu trabajo y disciplina depositados. Este auto no llegó a ti porque el vendedor se sintiera generoso. El auto es una manifestación de tu arduo trabajo y de pedir y creer que el universo o el ser supremo tenía tanto el poder como el deseo de satisfacer tu necesidad. Acepta el hecho de que tu deseo se ha hecho realidad. Reconoce los pasos que te han llevado hasta donde estás. No les temas, no los descartes en tu mente diciendo, fue solo suerte. No creo que pase de nuevo, fue simple suerte. Si quieres que la ley de atracción se haga real en tu vida, y lo más importante, que se convierta en una herramienta que te permita desbloquear a ese ganador imparable que realmente eres, tienes que dejar de creer en la suerte. Tú labras tu propia suerte. Crearás tu propia suerte cuando empieces a pensar de una manera determinada. Cuando cambie la dirección de la fortuna en tu vida, será cuando empieces a cambiar la forma en que manejas tus emociones. Para alcanzar tus metas es importante reconocer los pasos que te llevaron hasta ahí y no tener miedo de avanzar. No te preocupes por el hecho de que al pasar por este proceso puedas agotarlo o impedir que vuelvas a tener los mismos o mejores resultados. Simplemente acepta el proceso y sé feliz con él. Todos hemos escuchado la expresión, si a la primera no tienes éxito, inténtalo de nuevo. Pero seguir adelante sin pensar en la o las razones por las cuales fracasaste, solo te conducirá a más fracasos. La capacidad de crear es un don otorgado a todos los seres humanos que existimos en este planeta sin excepción. El pensamiento es el primer paso para manifestar cualquier creación. Los pensamientos son energía, son reales. Tus pensamientos actúan como imanes y atraen otros pensamientos, personas y circunstancias que armonizan con ellos. Los pensamientos operan y se adhieren a ciertas leyes universales. Sin estas leyes, no habría orden y el universo mismo se hundiría en el caos. La ley de atracción afirma que lo semejante atrae a lo semejante. Mucho de lo que en el pasado se consideraba conocimiento metafísico y esotérico ahora es un hecho científico. La física ha demostrado que los principios de la ley de atracción son tan válidos como los principios de la ley de la gravedad. Por lo tanto, no es de extrañar que pensar solo en los problemas atraiga más problemas. El subconsciente está trabajando todo el tiempo sin parar. No juzga ni analiza, solo acepta y atrae aquello en lo que la mente consciente esté enfocada. Por eso es importante tener pensamientos positivos y centrarnos en lo que queremos en la vida. Si nos centramos en nuestros deseos y mostramos gratitud por lo que tenemos, el subconsciente tendrá la información necesaria para proporcionar oportunidades, y dependerá de nosotros si aprovechamos estas oportunidades o no. Es importante ser paciente y recordar que cosecharemos lo que sembramos. Si trabajamos duro, pensamos positivamente y esperamos, eventualmente veremos resultados. No hay forma de perder si hacemos esto. Hasta aquí nuestro video de hoy. Si te gustó, dale like y comparte el enlace con tus amigos y contactos para que también aprendan a usar la ley de atracción en sus vidas. Nos gustaría leer tus comentarios.
Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos ECTV Play Motivación, tu canal para ser tu mejor versión. Gracias y hasta la próxima.